Aquí comienza Hijos de Punta con Raúl Coe. Bienvenidos. Hoy vamos a conocer la historia de una empresa nacida hace relativamente pocos años en la Argentina con una actividad muy sorprendente. Esta empresa fabrica poderosos motores que propulsan cohetes capaces de poner satélites en órbita y funcionan con biocombustibles de bajo impacto ambiental. Hola Dan, Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. felices de tenerte en el programa. Dan es Dan Ettenberg. Él es un joven ingeniero mecánico formado en la Argentina, con especialidad en mecatrónica. Ahora vamos a ver de qué se trata eso. Y es el fundador de LIA Aerospace, la primera empresa del mundo que ha enviado un cohete al espacio propulsado con biocombustibles. Parece un sueño, pero lo hicieron y lo hicieron en Argentina. Dan, gracias por este ratito junto a nosotros. Un placer Raúl y muchas gracias por invitarme y tenerme en este espacio. Empecemos por esta primera palabrita que seguro que despierta curiosidad. ¿Qué es la mecatrónica? Mecatrónica, dicho como para cualquier persona de este mundo civilizado, es cuando agarras la ingeniería mecánica y Ujú. le sumas la inteligencia de la electrónica y el poder del control, digamos, que la electrónica le puede dar, con lo cual hace sistemas inteligentes. O sea, no solamente un dispositivo mecánico, sino un dispositivo mecánico que tiene electrónica, control y software para hacer un sistema complejo que puede tomar decisiones, que puede tener un comportamiento, que puede simplemente resolver un problema en tiempo real. Perfecto. Entonces, esta es tu especialidad dentro del mundo de la ingeniería mecánica, la mecatrónica. Te formaste en la Argentina, ¿verdad? Me formé en la Argentina, de principio a fin. Y la empresa que han desarrollado ustedes también tiene su actividad en principio en la Argentina, pero ahora ha cruzado fronteras. Como decimos, ha cruzado el charco. Básicamente, el Aerospace tiene una oficina en Argentina, donde se hace una buena parte del desarrollo de tecnología, y una oficina en Inglaterra, en el norte de Inglaterra, en Durham, como dicen los ingleses, que tenemos una parte más legal de desarrollo de negocios y estratégica. Bueno, muy bien. Ahora, con esta pequeña introducción, vamos a tratar de comprender juntos a qué se dedica LIA Aerospace. ¿Qué es lo que ustedes producen? Voy a intentar ser breve, porque yo puedo hablar mucho tiempo acerca de lo que hacemos, como casi cualquier ingeniero, pero siempre la manera más fácil de comprender es hacer una analogía. Así como un bote, barco o navío tiene un motor, nosotros hacemos motores, pero para uso espacial. Entonces, en vez de naves que navegan en un océano, naves que van o se mueven en el espacio usan propulsión, o sea, algo que los impulsa y hacen que se muevan en el espacio. Dentro de los productos que estamos desarrollando hay motores de cohete, que son lo que va abajo de todo un cohete espacial, Ujú. que lo puede llevar hasta el espacio y hacerlo mover dentro del espacio, motores para satélites, que se componen de un montón de componentes, motores para aeronizadores, o sea, naves que aterrizan en la Luna, y algunas otras posibles aplicaciones, pero básicamente eso es lo que estamos desarrollando hoy en día. Es decir, que ustedes son como proveedores de motores para este tipo de vehículos espaciales. Em, es muy curioso y me gustaría que nos cuentes cómo una empresa de la Argentina se mete en ese club de proveedores que tendemos a imaginar como un club muy selecto. No sé si lo llamaría selecto, lo llamaría reducido, que es Ujú. una pequeña diferencia. No es que yo decidí hacer esto hace poquito, yo nací con cierta tendencia, por no decirlo capricho o pequeña locura, a hacer cosas como esta. Yo desde que era muy chico, a los 4 o 5 años le preguntaba a mi padre, ¿qué es el fuego? ¿Por qué vuela un cohete si no tiene alas? Y cosas así como que me lo dejaba a mi padre perplejo y decía, no sé cómo responderte, callate, anda a jugar.
Y a los 6 años mi padre lamentablemente me regaló un balde de Legos y eso me condenó para siempre para seguir el mundo de la ingeniería. O sea, a poco tiempo estaba construyendo sistemas complejos. A los 10 años ya hacía sistemas como te dijera, mecánicos con sistemas de reducción, con motores eléctricos. A los 12 tenía una base espacial de Lego con teleféricos, con trenes eléctricos, con sistemas neumáticos, con sensores y pequeños motores eléctricos que hacían cosas y se movían. Al poco tiempo me quedó chico el mundo del Lego porque era todo de plástico y decidí meterme en el mundo de los vehículos radiocontrolados, aviones, helicópteros y autos. Corría con pequeños autitos a control remoto nafta. Cuando ya me cansé de comprar repuestos y dije, me encanta la física que involucra lo que es la energía y la transformación de la energía, y lo más fácil que tenemos como civilización hoy en día es quemar cosas para obtener energía. Ujú. Entonces, no pasó mucho tiempo hasta que le pedí a mi hermano que para mi cumple de 15 me comprara 2 libros. Uno, cómo hacer motores de cohete caseros, y otro, cómo hacer turbinas de avión caseras. Dicho vagamente. Cuando Amazon en el 2000 se dedicaba a vender libros, me trajo 2 libros que me los compró a un par de dólares cada uno. Y bueno, acto siguiente empecé a los 15 años a fabricar mi primera turbina pequeña de aviones, una turbina del tamaño de una lata de Squeak, si alguno se Ajá. recuerda, Sí, sí. la chocolatada, y motores de cohete del tamaño de un paquete de Pringles, por decir una cosa. Imagino, Lo bien. curioso es que a los 15 años empecé a hacer esto, obviamente no sabía cómo hacerlo, así que tuve que aprender cómo fabricar las cosas. Entonces, a los 15 años, en mi colegio, que es la Escuela Técnica Ort en Capital Federal, en Buenos Aires, yo usaba el torno del colegio, los recreos del colegio, para empezar a mecanizar mis primeros motores de cohete y las primeras partes de mi turbina que años después usé como proyecto de investigación en la facultad, que fue el ITBA, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Entre los 15 y los 18, yo habré lanzado 10 cohetes pequeñitos, muy sencillos, que fabricaba en las horas extra, digamos, en las horas libres del colegio o los fines de semana. Pausa. Eh, Pausa, Dan. Estamos hablando de que tenías primeros ensayos de lanzamientos de cohetes. ¿Te entendí bien? Eran cohetes muy rudimentarios y muy sencillos que cocinaba en la cocina de la casa, digamos, en la cocina donde se cocinaba la comida al día a día. Yo cocinaba combustible para cohetes. ¿Y dónde eran los No siempre salía lanzamientos? bien. Me imagino, por eso. Los lanzamientos eran en lugares que no debería uno lanzar cohetes, pero eran cohetes muy pequeños que en caso de caer en un lugar inadecuado no producían ningún daño porque era básicamente un tubo de cartón con un motor dentro, y volaban 500 metros, 1000 metros de altura y caían. En general era una zona, digamos, con muy baja densidad demográfica, donde el riesgo de un accidente era muy bajo. De todas maneras, lo hice, nunca hubo ningún accidente. Los cohetes más grandes que lancé en esa época adolescente fueron en un campo a cientos de kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, donde la densidad demográfica era aún menor. No digo que estuviera bien, digo que afortunadamente nunca hubo ningún incidente. Bueno, entonces Pero sí, estamos con esta especie de Von Braun regional que está yéndose al campo de la periferia de Buenos Aires a lanzar cohetes caseros. Vas adquiriendo un conocimiento tanto práctico como teórico en paralelo. ¿Cómo viene un poquito el salto al profesionalismo? primero, mis respetos a Bernardo von Braun, el padre de la cohetería moderna. Creo que si le llevo a los talones es para besarle los tobillitos y no más que eso. La verdad que una figura muy interesante para estudiar. La verdad es que esos cohetes eran muy precarios. ¿Cómo llegó hasta ahora? Pasaron muchas cosas. Primero, el estudio de ingeniería me dio muchas herramientas. Lo divertido fue que entre el desarrollo de esos cohetes, que más que una actividad de pura diversión, aprendí mucho cuando en simultáneo estaba construyendo un pequeño turborreactor, una mini turbina de avión, no tan precaria como los cohetes, que sí me dio muchos dolores de cabeza y frustraciones. Ujú. Lo divertido es que fue
cuando yo arranqué la facultad a los 18 años, yo llegué al curso de ingreso a la facultad con una turbina que yo desarmaba en frente de la gente que me daba su atención en la facultad y le decía, quiero ayuda porque esta cosa que hice no funciona y no sé por qué, habiendo hecho estudios termodinámicos, de dinámica de fluidos, estudios que había aprendido de forma autodidacta en mi adolescencia. Entonces, en la facultad lo lindo fue que yo seguía aprendiendo eso y perfeccionando la, te la teoría y la práctica de este estudio, esta teoría, a medida que pasaban los años. Y cuando llegué a las materias realmente como termodinámica, turbomáquinas y las materias en las que uno aprende, la teoría y las nociones básicas de cómo esto funciona, ya venía con conocimiento adquirido y con experiencia práctica de haber diseñado, construido, probado y puesto en marcha máquinas de este tipo, pero pequeñas, obviamente. Entonces, la universidad sí me dio un montón de conocimiento para apoyar y darle soporte y darle un formato, ¿cómo decirlo? Una teoría formal en la cual basar, solventar y mejorar lo que yo ya había estado haciendo en los años anteriores. Así que bueno, transcurrir lo que fue la carrera de ingeniería fue muy interesante, adquirir conocimientos que pudieron Dan, potenciarme en 10 o 20 veces lo que yo había aprendido de forma autodidacta. claro, eras un caso muy atípico. Cuando llegó el momento de tus asignaturas específicas, duras, propias de tu profesión, vos venías con un bagaje de experiencia y de conocimiento práctico que era totalmente inusual, me imagino, en comparación a tus compañeros del momento. ¿Y cómo pasa la cosa a la producción de motores de cohetes en forma específica? Bueno, antes de pasar a lo que fue la producción de motores de cohete, hay una anécdota que fue increíble, A ver. increíble, de un profesor que daba la materia de electrotecnia, Bien. básicamente que era como la electricidad de potencia en la ingeniería y una introducción a lo que es la ingeniería eléctrica, si se quiere, que era la corriente monofásica, o sea, la potencia o distribución monofásica, trifásica, todo el cálculo de centrales y demás. Y el tipo en una de esas, que era un profesor muy experimentado, dice, hay motores de corriente continua que pueden dispararse una vez cada media hora porque se calientan tanto que no pueden usarse de forma continua. ¿Alguien sabe qué puede ser? Y yo digo, este soy yo, levanto la mano porque ya había quemado 35 motores de estos, un motor de arranque de una turbina o un turborreactor. Y el tipo abrió los ojos y se quedó callado y me mira y me dice, la primera vez que alguien me responde esta pregunta, en 35 años. Y yo dije, para mí naturalmente correcto, porque era obvio que era esto, porque en general una turbina tiene un eje muy pesado y llevarlo a velocidad a la cual se puede arrancar son capaz 20 o 30 segundos de una corriente completamente inusual. No importa, es un dato Claro, curioso. hay mucha inercia en ese eje y cuesta ponerlo en movimiento. Cuesta muchísimo, entonces son cientos de amperes durante 30 segundos y el motor queda que ya dice, Basta para para mí. flaco porque me vas a destrozar. Así que bueno, eso fue un tema interesante, fue una anécdota que siempre me queda en la memoria, pero bueno, ¿cómo llegó de todo eso a producir este tipo de tecnología? Yo siempre soñé con hacer lo que estamos haciendo ahora. Es muy difícil, los desafíos técnicos, no sé si son los mayores, pero los desafíos de hacer una empresa que produce, comercializa esto y legalmente tiene todo en regla para hacerlo como corresponde según un mundo capitalista, una sociedad democrática y leyes complejísimas, es difícil desde el punto de vista de un ingeniero. La realidad es que mi primer trabajo, apenas terminé la facultad, fue el diseño y la calificación de un pequeño propulsor espacial, que fue el primero que usó Satellogic en su satélite cuando empezó a usar propulsión espacial. Le, Y esto lo con- hicimos 3 personas. le contamos a la audiencia eh, que Satellogic es la empresa que en Argentina produce satélites para uso civil y los pone en órbita cíclicamente, ¿verdad? Curiosamente, se diseñan en Argentina, se producen en Uruguay y se lanzan en diferentes lugares del mundo. Así que podemos decir ahí que es una operación
completamente internacional, con operaciones en Estados Unidos, en Israel, en Barcelona, Argentina, Uruguay y quién sabe dónde más. Pero bueno, el primer propulsor lo hicimos 3 flacos, un docente en el techo de una facultad con recursos ultra limitados. Y ese propulsor lo diseñamos, lo producimos, lo calificamos y voló al espacio después de un par de años. Así arrancó. Después el proyecto se terminó porque lo terminamos, lo entregamos y yo quedé diciendo, ¿y ahora qué hago? Y bueno, me metí en la industria y trabajé en 2 compañías haciendo cosas completamente diferentes y distintas y desafiantes. Y después de unos años de estar trabajando en una industria, dije, lo mío, a mí me gusta mucho el espacio, me gusta mucho la física, me gusta mucho sobre todo esa interacción y esa intersección entre modelos físicos matemáticos y la cosa abstracta con los fierros y el mundo real donde las cosas pasan y funcionan a veces y a veces no. Y después de mucho trabajo uno tiene unos fierros juntos que hacen algo maravilloso. Porque al fin y al cabo un motor, cualquier tipo de motor, hace algo maravilloso, que es transforma la energía de un estado a otro, lo hace de una manera controlada, lo hace de una manera sostenida y hace algo que nosotros con nuestro cuerpo, nuestra física como seres humanos no podemos hacer. Y todo eso se hace en la base de una teoría que es completamente abstracta. Entonces uno es como que se mete en un mundo abstracto y vuelve de la abstracción de los modelos termodinámicos y la física y etcétera a unos fierros que con cierta forma, geometría y particularidades hacen algo increíble. Y eso siempre me gustó y siempre me motivó mucho, la verdad. Esa cosa medio mágica. Y sobre todo, lo que siempre me gustó mucho de la ingeniería es que te da una caja de herramientas como si fuera una caja sin fondo, como esas películas de Harry Potter que el tipo se mete en una caja y no tiene fondo, en la cual vos podés agarrar esa caja de herramientas y construir algo increíble que funciona y que hace cosas que parecen imposibles. Es hermoso cómo lo pones en palabras, es contagioso el entusiasmo que tenés por tu profesión. Entonces ustedes van desarrollando estos proyectos y decidís volver del mundo de la industria a este mundo de la aeroespacialidad y los propulsores. ¿Y cómo viene la cosa? ¿Qué pasa a continuación? Bueno, después está en la industria unos años con un amigo que lamentablemente tuvo que dejar el proyecto porque se mudó a Estados Unidos y tuvo que cesar sus actividades espaciales en Argentina porque había un conflicto grave de intereses con la compañía en la que trabaja hoy. Básicamente, empezamos a ver qué se podía hacer y qué no. Y de una manera completamente inocente, dijimos, vamos a hacer un proyecto espacial. ¿Qué vamos a hacer? Vimos que había una oportunidad comercial en el mundo de lo que era el acceso al espacio. Básicamente un desafío que hasta hace muchos años siempre fue muy costoso, muy difícil, muy de una sección muy pequeña de países que tienen acceso y que pueden costear el acceso al espacio. Dijimos, hagamos un cohete que lleve cargas pequeñas al espacio y, bueno, veamos qué pasa. O sea, con un nivel de inocencia casi de un niño, pero con una demanda que sabíamos que estaba ahí y estaba creciendo. Y bueno, en eso dijimos, bueno, a ver, nos sinceramos con nosotros mismos y dijimos, a ver, estamos en un país tercermundista, en el cono sur, en una región que está completamente ajena, o sea, no diría del todo ajena, porque sí tenemos actividades espaciales muy interesantes en Argentina dando vueltas y en Sudamérica hay cosas avanzando muy fuerte, pero sí, la verdad es que para un europeo, un americano, un japonés, Argentina no hace muchas cosas. Entonces, la idea de levantar fondos rápidamente era muy escasa. Y dijimos, bueno, ninguno tiene una experiencia de 20 años de trabajar para una compañía multinacional de espacio. Ninguno tiene ni siquiera un título de haber estudiado en temas espaciales. Pero sabemos que la física la conocemos. Entonces, fabriquemos algo que demuestre que tenemos lo que hace falta. Ok, nos juntamos un par de amigos y dijimos, bueno, vamos a hacer un motor de cohete de un empuje que no sea despreciable, o sea, que un empuje que digas, esto tiene una fuerza
que no es una cosa que se hace todos los días, que era más o menos 1,5 toneladas de empuje, mucho o poco, es algo que se escucha a 15 kilómetros. O sea, hace Oh, ese nivel de ruido. ok. Y bueno, ok. Lamentablemente no tuvimos apoyo ni de inversores locales ni de agencias espaciales locales para usar instalaciones para probar este motor. Así que además de hacer el motor, tuvimos que fabricar un banco de ensayos en el cual probar el motor y poder no solo sostener ese empuje de una forma segura, sino medir los parámetros básicos para entender si andaba bien o mal o poder tener algún tipo de medida de cómo anda esto. Dan, paréntesis, ¿estamos hablando de que había que reunir montos gigantescos o todavía la escala tenía algo como de doméstico? Al principio no quedaba otra forma que fuera doméstico, porque sabíamos que era casi imposible conseguir fondos, digamos, lógicos para este tipo de emprendimiento. Ujú. Y esto no solo fue todo, sino que la realidad es que se llama propelente a, al agente químico que se usa para quemar dentro de un motor de cohete y generar el empuje. Y se usan dos propelentes. Uno es el que aporta o reemplaza el oxígeno y uno es el que es el combustible. O sea, el Ajá. oxidante y el combustible. El oxidante que usamos, que es agua oxigenada, súper concentrada, no se puede conseguir. No se consigue fácil y si se consigue es súper, súper, súper caro y Mira, complicado y hay un montón de permisos y licencias para pagar, para poder importarlo y almacenarlo. Dijimos, bueno, vamos a tener que fabricarlo. Entonces, además de fabricar un motor y un banco de ensayos, fabricamos una pequeña planta de producción para producir nuestro oxidante, que es agua oxigenada súper concentrada o técnicamente hablando peróxido de hidrógeno. comprendo. Todo eso lo costeamos con lo poco que nos sobraba a fin de mes de nuestro bolsillo y con las horas que nos sobraban después del trabajo, que cada uno tenía un trabajo. Así que bueno, a lo largo de 2 años prácticamente construimos todo este trío de desarrollos y empezamos a probar nuestro primer motor. Después de unos cuantos ensayos y después de ajustar unos parámetros, logramos tener una combustión estable. Dijimos, hay combustión estable, validamos el primer hito, vamos a buscar inversión. Bueno, como ingeniero mecánico, hacer un plan de negocios, obviamente me costó bastante, pero después de un par de años de pegarme la cabeza contra la pared, entendimos lo básico de cómo se hace un plan de negocios, cómo se vende un proyecto y empezamos a levantar inversión. Y lo que hicimos en la primera instancia fue, obviamente, vamos a hacer un primer cohete, un cohete simple, un cohete que con pocos recursos podemos demostrar que podemos hacer cohetes que no solo vuelan, sino que son disruptivos. Entonces, el primer desarrollo fue hacer el cohete Sonda, Sonda con Z. El Ujú. Sonda es un viento en el oeste de Buenos Aires, en la provincia de Mendoza, San Juan y demás, que se dice que vuelve loca a la gente. Entonces dijimos, el Sonda nos parece suficientemente significativo como para decir, nacional, es lindo, es nuestro y Nos de volvió una manera es locos. disruptivo. Nos vuelve locos. Y bueno, el Sonda fue un cohete de la, ¿cómo decirlo? La expresión más simple posible de un vehículo que demostraba esto. Éramos 5 tipos, lo hicimos con muy poca plata y en 6 meses y lo lanzamos. Los grandes inversores y las grandes aceleradoras dicen que si tu producto mínimo viable te genera orgullo, es que lo hiciste demasiado bien. El Sonda, digamos, era un vehículo rudimentario, pero robusto. Ujú. Y la verdad es que cumplió su cometido. Todo lo que tenía que hacer bien lo hizo bien. Bien. Fallaron un par de sistemas, pero el cohete voló y demás. Ahora, ese fue el primer cohete que lanzamos, por ahora el único, y te voy a contar por qué. Pero lo interesante es que fue, como vos bien decís y gracias, el primer cohete en el mundo en volar usando biocombustible como propelente. Lo cual fue un hito espectacular que nos permitió, bueno, tener mucha más penetración en los medios y mucha más atención de capaz gente que nunca nos hubiéramos imaginado que le interesara la cohetería o el espacio y demás. Pero bueno, eh, viste cómo es. Uno no sabe y hay gente que le entusiasma la historia. Ahora, Ahora, ¿qué pregunto, pasó? ¿vamos Sí, hacia un mundo en sí. el cual va a haber cada vez más actividad a nivel de envíos espaciales y por lo tanto es importante
que el impacto atmosférico de los propelentes se reduzca? Porque tengo entendido que si no serían una fuente de contaminación poderosa, ¿verdad? Sí, a ver, todo depende, ¿no es cierto? O sea, como ingeniero, yo tengo que hacer las cuentas, y hice muchas cuentas. A ver. La realidad es que los cohetes aportan hoy en día una cantidad minúscula de CO2 a la atmósfera. Ajá. Lo que estamos viendo es que el acceso al espacio va a crecer mucho digamos, de una manera exponencial. Los nuevos cohetes de SpaceX, los nuevos cohetes de Blue Origin, mismo las empresas chinas, los rusos, los europeos, están creciendo a niveles nunca vistos en la historia de la humanidad en lo que es tecnología y la cadencia de lanzamiento. Para que te des una idea, en su momento, entre lanzamientos había un tiempo en general de un mes, mes y medio. Capaz, en los momentos más picantes de la Guerra Fría era más frecuente, pero en general un cohete lanzaba una vez cada mes y monedas. Hoy en día SpaceX ha llegado a lanzar 2 veces en un mismo día. Claro. Y en general lanza 2 o 3 veces por semana. Esto nunca en la vida se vio. Nunca en la historia se vio. Y esto se va a poder, mejor o peor, como lo veas. Entonces, lo que antes era simplemente una pequeña gota en el océano, va a ser una industria que va a empezar a generar una cantidad de polución o CO2, como lo veas, importante. Entonces, la idea es cómo podemos mitigar esto. Bueno, hay tecnologías que estamos desarrollando que pueden mitigar esto y bajar la producción, o sea, o la generación de CO2 de un lanzamiento entre un 70 y un 100%. Lo vemos Actual, como interesante. sin lugar a dudas. Y además me imagino que en el devenir, el desarrollo de vuestra empresa, han ido sumando equipo de trabajo, han ido sumando técnicos, han ido sumando profesionales para hacer realidad este proyecto. ¿Qué escala tiene actualmente el IA Aerospace? Bueno, hoy somos un total de unas increíbles 10 personas. Es un equipo bastante pequeño, Ujú. pero un equipo que la verdad que yo me tendría que sacar sombrero, cabellera y parte del cráneo para expresar la admiración que tengo por el equipo del IA hoy. Lo que se viene haciendo, lo que se está haciendo con el equipo a nivel de tecnología, desarrollo y simplemente la garra, es una cosa que es difícil de explicar y difícil de poner en contexto. Tan así es que cuando yo le cuento a colegas de diferentes partes del mundo lo que hemos hecho y lo que hacemos con el equipo que tenemos, simplemente no me creen. Dicen, no se puede, esto no es posible. ¿Querés que te muestre? Te Claro. muestro las fotos, te muestro los videos, te muestro los costos, te muestro los sueldos y no lo pueden creer. La realidad es que cuando hay un equipo de personas, de buenas personas, que realmente tienen el nivel de integridad, el nivel de estar dispuestos a sacrificar y esforzarse mucho más de lo que una persona normal haría, el límite no existe. Y hay cosas que hemos hecho que simplemente para la industria no son factibles. Pero bueno, la verdad es que con el equipo correcto, con la mentalidad correcta, con mucho esfuerzo y con el dolor que a veces ese esfuerzo genera, hay cosas que pasan que son increíbles e inexplicables. Y entonces es un equipo muy pequeño, pero muy potente. Qué maravilla, Dan. Y decime, ¿ustedes en este momento ya están presentes en el radar de estas grandes empresas espaciales que mencionaste? Me alegra decir que sí. Eh, es muy difícil, para que te des una idea, por ejemplo, una empresa como Airbus, Ujú. ¿cuántos empleados decís que tiene? A ver, imagino unos 2.000 empleados, ¿Un poquito más? 6.000 empleados a escala planetaria. 123.000 empleados. Claro, es Entonces, 123.000. Airbus fabrica un montón de cosas, como un montón de aviones, un montón de sistemas, fabrica satélites, fabrica cosas que hasta uno ni siquiera sabe y nunca va a saber. Dar con la persona correcta en estas empresas no es tan fácil, Claro. ni trivial, ni rápido. Pero hoy en día estamos hablando con 5 de las compañías más importantes a nivel mundial de tecnología espacial que fabrican satélites de cientos o a veces más de 1.000 millones de dólares cada satélite. Estas empresas están interesadas en lo que hacemos, estamos en conversaciones, ven que
estamos ligeramente adelantados al mercado, lo cual es bueno, porque quiere decir que cuando nuestros productos estén listos, vamos a coincidir de una manera casi mágica con cómo el mercado va a evolucionar. Entonces, si podemos hacer las cosas bien y no fallar en las mil y un maneras que una startup puede fallar, deberíamos llegar en un par de años a un mercado increíblemente creciente e increíblemente hambriento por nuestra tecnología. Entonces, no solamente son las grandes empresas, sino las pequeñas y medianas empresas que hoy están creciendo brutalmente, que en el futuro van a ser parte de este pequeño grupo y selecto grupo de grandes empresas. Lo que tiene hoy el mundo y el mundo del capital privado es que permite que pequeñas empresas crezcan brutalmente rápido y brutalmente en tamaño. Entonces, lo bueno es que hoy estamos hablando con unas, no sé, 60, 70 empresas a nivel mundial que les interesa lo que hacemos y que encuentran el valor. Imposible es predecir el futuro, salvo que seas un Jedi como el señor Yoda, pero sí vemos que hay mucho potencial de lo que hacemos y cómo puede impactar en la industria global del espacio, ¿no es cierto? Interín, ustedes ya tuvieron contacto con inversores que han apuntalado el desarrollo de LIA Aerospace. Ustedes ahora ya son una empresa que está consolidada como tal. No, por supuesto. La empresa se fundó en el, déjame que bien, 2019 en Argentina. Uh-huh. En 2021 abrimos una oficina en Inglaterra y eso nos permitió acceder a los mercados europeos y americanos de una forma mucho más directa y rápida. Y gracias a esa oficina participamos de un programa de la Agencia Espacial Europea, en la cual recibimos fondeo, apoyo y acceso a gente y ecosistemas que de otra manera hubiese sido casi imposible llegar. O Claro. sea, hay una historia que es fantástica, que hay muchas historias que son surrealistas, que como hijo de vecino del conurbano bonaerense, haber llegado a estar en una mesa chica de una empresa como Northrop Grumman, que es una empresa de defensa y espacio muy grande americana, en la sede central en Virginia, sentado explicándole a estos tipos que manejan presupuestos de no cientos, pero miles de millones, cómo hacemos la mejor propulsión espacial. Obviamente, fue un momento muy tenso de mi parte porque era muy difícil explicarle a gente que está en esta industria hace décadas. Nosotros hace unos pocos años, habiendo salido de literalmente un garage, explicarle que éramos mejores que sus proveedores. Obviamente es una afirmación muy grande, pero bueno, los tipos nos escucharon y con mucho respeto nos dijeron, está buenísimo, mantengámonos en contacto, nos interesa para futuras posibilidades de emisiones, etc. Pero bueno, hay lugares que hemos llegado que son completamente ridículos, por decirlo de una manera. O sea, en el buen sentido. Sí, sí. Entonces, la verdad que hoy en día LIA no solo es una empresa consolidada, es una empresa que tiene oficinas en 2 lugares del mundo. Esperamos abrir en los próximos años en un par de países más, en Europa y en Estados Unidos, para lograr asentarnos y llegar con operaciones comerciales a diferentes regiones y diferentes programas, tanto gubernamentales como clientes comerciales, ¿no es cierto? Dan, es una hermosa historia la que ustedes vienen escribiendo en LIA Aerospace, desde el mundo de las fantasías, los sueños, la pujanza de los niños, hasta esta realidad que te encuentra muy joven, hablando en escritorios de empresas gigantescas del mundo y proveyéndoles de altísima tecnología desde nuestra región. Una historia muy inspiradora que ojalá que contagie a muchas de las personas que escuchan Hijos de Punta. Esto fue Hijos de Punta. Raúl Coe, todos sus invitados y una muy buena charla.